El genosociograma es un tipo de árbol genealógico hecho de memoria, es decir, sin búsqueda de información ni de documentos, completado con los sucesos de vida importantes, con sus fechas y sus nexos, y del contexto afectivo, nexos sociométricos, marcados por flechas o rayas de colores. El genosociograma no es solo un árbol genealógico situando la parentela. Lo que es importante es el modo en que el autor de este árbol fantasmático percibe a los personajes y los nexos que los unen y que le unen a sus ascendentes y colaterales, y así como sus papeles. A veces incluso son los blancos, los agujeros de memoria de la familia que hablan mucho sobre lo que ha sido rayado de la memoria familiar. Lo más elocuente, lo más interesante, lo más nuevo en este trabajo es el establecimiento de nexos probables entre los sucesos, hechos, fechas, edades, situaciones. El postulado de una interacción eventual entre, por ejemplo, una muerte y un nacimiento, o la coincidencia de fechas o edades, sincronía, síndrome de aniversario, son las repeticiones y la hipótesis de una reactivación de sentimientos y de estrés de anticipación en ciertos periodos de la vida de una persona y de la vida de una familia. Estrés de aniversario. Las convenciones gráficas son muy simples. Se utiliza un círculo para las mujeres, un triángulo para los hombres o un cuadrado. El uno o el otro reunidos a los padres por una raya que se engancha a la U mayúscula, representando a los padres, raya hecha con guiones para indicar un aborto, aborto espontáneo o interrupción voluntaria de gestación. Para la pareja, doble raya horizontal. Para el matrimonio, raya simple horizontal. Para una unión libre, raya horizontal con guiones. Cuando se quiere subrayar una relación privilegiada y en el matrimonio, un signo igual con una línea oblicua, rayada, y un signo igual con dos rayas cruzadas para un divorcio. Una estrella para un individuo dominante. Círculo partido por un diámetro horizontal para emigrante, emigrado. Círculo partido por un diámetro horizontal y otro vertical, problemas psíquicos. Cuadrado con dos rayas horizontales paralelas en el interior, hermanos, hermanas distantes de 12 a 20 meses y tratados en casi mellizos. Cuadrado con tres rayas horizontales paralelas en el interior, idem para hermanos tratados en casi trillizos. Círculo con un punto en el interior, aún no casado a los 45 años. Una B para un maltratante, violencias diversas. Otra B con otra B pequeña adentro, maltratado. Círculo con una cruz en diagonal en el interior, homosexual o bisexual. Los círculos indican cualquier persona del sexo femenino. Los triángulos indican cualquier persona del sexo masculino. Los cuadrados indican que no se conoce el sexo de la persona. Los cuadrados hechos con guiones representan los abortos, espontáneos o no, en el caso cuando el sexo del niño se desconoce. Los triángulos o círculos de guiones representan un aborto, espontáneo o no, en el caso en que se conocía el sexo del niño. El círculo o el triángulo dentro de un cuadrado indica a la persona de quien se ha hecho el genosociograma. La doble raya horizontal que une a dos personas significa un matrimonio.
Una raya horizontal simple representa una unión libre. Una raya en guiones indica una relación simple. Una rayita oblicua sobre la doble raya horizontal significa separación. Una doble rayita oblicua sobre la doble raya horizontal significa divorcio. Otro casamiento. Se ponen números en las rayas horizontales para el orden de los matrimonios. 1 igual primero. Padres, hijos, el número indica su orden dentro de la familia. Aquí el tercer hijo con un nexo de filiación doblado de una rayita en guiones porque se trata de un hijo adoptado. Padres, mellizos, los dos triángulos unidos por una raya entre los ápices representan las mellizas, raya unida por otra raya a la U de sus padres. Dos triángulos horizontales con una raya dotada de flecha hacia ambos triángulos. Este nexo significa entendimiento entre ambas personas. Mismo dibujo, pero con las flechas que miran hacia adentro, en vez de mirar hacia afuera, como en el caso anterior. Este nexo indica desacuerdo entre las dos personas, con un zigzag si hay conflictos. Círculo con una cruz al lado. La cruz indica que la persona ha fallecido. Generalmente la fecha de fallecimiento se indica al lado, así como la edad. Las personas que viven bajo el mismo techo se rodean con un trazo que las reúne. Una raya oblicua sobre los lazos de filiación indica que las relaciones han sido cortadas. El dibujo de matrimonio con una raya uniendo la base del triángulo a la base del círculo cortada por un zigzag indica conflictos conyugales. Al hacer el genosociograma, en general se pone al marido a la izquierda y a la mujer a la derecha. Se pone un número en los niños, se inscribe el número de orden encima del símbolo del sexo, se pone la edad dentro del círculo o del triángulo y se escriben los fallecimientos con una cruz, seguida de la flecha y de la causa. Por ejemplo, Cruz 1915, G. Verdún. Un trazo circular rodea a las personas que viven bajo el mismo techo. La persona que trabaja, el sujeto, se pone en el centro de la pizarra, dentro de un círculo o triángulo, doblado de un cuadrado para verlo con facilidad. Una raya, flecha, indica los lazos positivos y negativos. Las fechas son importantes, como marcas y claves de la memoria. Frecuentemente también el día de nacimiento, el nexo con una festividad o una celebración importante, religiosa, histórica. Las fechas precisas son importantes porque a veces estas fechas pueden ser claves de la memoria y todo lo que depende de la memoria de las rupturas, casamientos y todo lo que releva de la memoria de los mitos familiares. Y si nuestra memoria nos falla, hay que preguntarse el por qué y sobre todo no olvidar el loro que puede revelarnos los olvidos de la memoria familiar o la vieja tía soltera que es de alguna manera la secretaria familiar, la memoria familiar. Esta representación gráfica es importante porque permite captar las repeticiones, los vagabundeos de un fantasma, las sincronías o coincidencias significativas, el síndrome de aniversario. La juntamos con una raya roja. Un genosociograma es lo que la familia guarda en memoria. Las fechas, hechos importantes, momentos clave, reparticiones de herencias o lazos, injusticias, verdaderas o falsas, hechos cargados de afectos. El genosociograma de memoria contiene también los huecos de memoria y los olvidos, los blancos, lo que no se sabe sobre algunos, marchados lejos y que no se ven. Ni el genosociograma ni el genograma son investigaciones genealógicas objetivas, basadas en documentos, ni un árbol genealógico. En el genosociograma se indica a la vez los hechos significativos, sucesos de la vida,
objetivamente importantes: nivel de estudios, fechas de nacimiento, casamientos, fallecimientos, profesión, y subjetivamente importantes: reuniones, promociones, fracasos, separaciones, traslados, cualidades y sus nexos. Los nombres de pila, los lugares de residencia o de vacaciones, las casas, ciertos objetos pueden ser claves, un anillo, un mueble, etc. Fechas de guerra, de traslados, de jubilación, de fiestas de familia. Paralelamente a la reconstitución biográfica de la familia, es importante recordar su contexto histórico, político, sociológico y económico, que le enseñará muchas cosas sobre la evolución de las mentalidades y el vívido familiar probable de la época. Esta reconstitución no es muy difícil de hacer. Hay que contar 25 a 30 años por generación. Si su padre se casó en 1930, se supone que probablemente su padre se había casado en 1900. Si se casó con su abuela en 1900, por lo tanto tenía 25 a 30 años. Por lo tanto había nacido alrededor de 1870. Entonces usted intenta ver en qué contexto pudo haber nacido y estar criado. Si nació alrededor de 1870 y 1872, era entonces quizás la guerra de 1870 contra los alemanes. Si sus padres vivían en París, quizás sufrieron el sitio de París y la hambruna que siguió. Entonces, puede usted anotar sucesos tales como la Comuna, el voto que hizo fracasar a Napoleón. Eventualmente, tome un buen diccionario para comprobar y completar sus conocimientos históricos. Así, entonces usted puede emitir algunas hipótesis sociológicas o histórico-económico-sociológicas sobre la infancia de su abuelo a partir de lo sucedido. Entonces, usted comprende que si empieza a emitir hipótesis histórico-económico-sociológicas, entonces a pesar de que el cliente dice que no se acuerda de nada, en ese momento es como si un cerrojo se abriese en su mente y empieza a decir: «Ah, sí, es verdad, me acuerdo. No es en el momento del asunto de Panamá que la familia se volvió muy pobre, sino en el momento del asunto de Suez. Se cambió a mi padre o a mi abuela de escuela. Hubo historias». Bruscamente, trozos enteros de memoria brotan, simplemente porque se ha quitado el cerrojo. Zonas de memorización, las asociaciones libres van a poder empezar a hacerse y la gente va a poder recordarse cosas sumamente importantes que sabían sin saber que lo sabían. Las bases de la identidad, el nombre y apellido, el apellido o el patrónimo. ¿Cómo te llamas? En esta pregunta se sobreentiende que uno sabrá pronto cuándo has nacido, dónde has nacido y de quién has nacido. Se situará al otro en el tiempo, el espacio y la historia. ¿De dónde vienes tú? ¿Quiénes son tus padres? ¿Qué hace tu padre? ¿De qué cultura? ¿De qué tradición? ¿Cuál nivel? ¿Cuál sexo? ¿Cuál raza? ¿Cuál religión? ¿Cuál franja de edad? La identidad, el yo, self. El ser profundo. El yo para yo está unido a la vez al yo para otro, la imagen que se da de uno mismo a otro, imagen que se proyecta sobre usted, los estatutos y los papeles recibidos y la espera en cuanto al papel. Al yo dentro de yo, el yo llamado objetivo y el sentimiento de yo mismo y de la identidad de uno mismo. La identidad pasa por el cuerpo, por el etiquetado social, labeling. Los hijos, según una encuesta, establecen su nexo de filiación ya a los 4 años y medio y son capaces ya a los 7 años y medio de articular el átomo de parentesco, es decir, reconociendo el nexo de filiación con relación a sus padres.
Más tarde es cuando el hijo se dará cuenta de la noción de generación y de la parentela. La filiación es al mismo tiempo una realidad biológica, una realidad social y una realidad psicológica. La realidad biológica es finalmente una ficción genética. Es el casamiento de los padres lo que funda la filiación, aun cuando se trate de un hijo adulterino clandestino o el reconocimiento voluntario a título justo o como ficción social. Se puede analizar la estructura del nexo de filiación según dos ejes: la filiación instituida, lo mediante el cual tal persona se dice y dícese el hijo, la hija, el padre, la madre de tal otro y del grupo al cual pertenece, y la filiación imaginaria o narcísica, que es una realidad psicológica inscrita en una historia pasada y por venir. Esta filiación psicológica se ve frecuentemente por la importancia dada a los parecidos físicos entre generaciones. Es un nexo de parecido pasando por el cuerpo. Es aquí donde se inscribirían cadenas de sucesos repetitivos en una familia: niño muerto, padre muerto, suicidio, enfermedad hereditaria o vivida como tal. A la pregunta ¿cómo te llamas?, se podría responder: no me llamo, me llaman. El nombre propio, el patrónimo, revela el nexo con los ancestros. Es un nombre que se transmite y por lo tanto que no se da, solo se da el nombre de pila. El hombre da su apellido a la mujer con quien se casan nuestras civilizaciones patriarcales y también a los hijos que reconoce como suyos, por nacimiento legítimo, reconocimiento o adopción. Importancia del nombre de pila, el hilo de Ariana. El nombre de pila es una de las bases de identidad. El nombre de pila frecuentemente es tradicional y familiar. La familia frecuentemente da 2 o 3 nombres de pila: el de los abuelos y abuelas, recuerdo de los desaparecidos, nombres de pila de los padrinos, madrinas, nombres de pila bíblicos o vinculados a la política, al deporte, al cine, al teatro. A veces nombres de moda o nombres de pila del día de nacimiento, calendario. En ciertas comarcas, María es obligado. En otras, es el mismo nombre de pila en cada generación para el hijo mayor. Frecuentemente, Ibes en Bretaña, Mohamed o Ali en el Magreb. Muchos nombres de pila tienen un origen bíblico: Juan, Jaime, Pedro, Lucas, Ana. El nombre es a veces una elección personal y vinculada a un tierno recuerdo de la pareja o de su viaje de bodas. Por ejemplo, Florencia o Francia. A veces es un recuerdo secreto, como el nombre de pila de un antiguo novio o incluso de un padre clandestino. Esto puede ser un nombre de pila travesti, es decir, ligeramente transformado o feminizado, como por ejemplo Miguel, Micaela. A veces se da un nombre de moda, al de una estrella de cine, deporte, teatro, política. La gente a veces se pregunta, con una joven mujer que había tenido una serie de accidentes de coche y que se preguntaba por qué se llamaba Ariana, que es un nombre de pila poco común. Se preguntaba cuál relación podía tener su padre con ella, problema difícil de resolver. No había conocido a su padre, había muerto antes de su nacimiento. Era una hija póstuma y la única cosa que sabía de su padre es que había elegido su nombre de pila y por lo tanto había un nexo entre su nombre de pila, Ariana, y su padre. Había estudiado la mitología griega en el instituto, por lo tanto buscó a Ariana, el hilo de Ariana, el laberinto de Teseo, y esto no daba ningún resultado. No sentía que hubiera una relación posible entre este nombre de pila y el hilo de Ariana, y la imagen que su padre podía hacerse de una hija por nacer, deseada o no. Empezamos a trabajar con ella sobre su padre y su contexto de vida. Importancia del contexto. Siempre insisto en la importancia del contexto en el cual se desenvuelve una vida. Se puede completar este contexto político, histórico y socioeconómico por un contexto literario, musical, teatral. Con Ariana meditamos en los años en que era joven su padre
y bruscamente me acordé, yo, que había visto una película con Maurice Chevalier y Audrey Hepburn que se titulaba Ariana. Esta película estaba basada en un libro del mismo título que se publicó alrededor de los años 1910 y 1930. También hubo, parece ser, una obra de teatro. En ese momento le aconsejé seguir sus investigaciones preguntando alrededor suyo, a padres, primos, amigos de infancia de su padre, si Ariana, muchacha rusa, les decía algo. Una de sus tías dijo, pues sí, naturalmente que me dicen algo. Tu padre actuaba en una obra de teatro que se llamaba Ariana, muchacha rusa. A partir de entonces pudo empezar a contestar a su pregunta. ¿Qué es lo que tenía en mente mi padre referente a mí? Es obvio que si su padre había actuado en una obra de teatro que se llamaba Ariana, muchacha rusa, y que quería que su hija se llamara Ariana, es que estaba atraído por el personaje de Ariana en la novela. En la novela, Ariana era una muchacha moderna que cursaba sus estudios antes de la guerra de 1914, que era independiente, valerosa, un poco marginal, que elegía ella misma su propio destino, vivía sola y que además se enamoraba de un hombre original y brillante, que viajaba mucho y que la amaba. Esta joven mujer pudo identificarse con esta protagonista de novela. Se puso a hacer grandes viajes alrededor del mundo, frecuentemente en barcos de vela, al límite de la hazaña deportiva, y pudo volver a encontrarse y resolver problemas de identificación y de identidad. Frecuentemente, la búsqueda de la propia identidad es complicada. Los objetivos del genosociograma. Hablar su vida y mostrar claramente la historia de la familia, la nuclear y la de origen, poniendo de manifiesto las relaciones entre las diversas personas que la componen. Descubrir que el mundo no empezó con nuestros propios padres, sino que ellos también son el fruto de un mundo que empezó a existir mucho antes que ellos, es decir, situarse en una perspectiva transgeneracional y ponerse a la búsqueda de sus raíces y de su identidad. Poner de manifiesto los procesos de transmisión transgeneracional y los fenómenos de repetición transgeneracional, por ejemplo, por lealtades familiares invisibles, secretos familiares, mitos familiares, sincronías, síndromes de aniversario. Comprender los efectos de un luto no resuelto, los efectos de lo no dicho, comprender una situación como la del niño de sustitución, detectar el trabajo de un fantasma en el inconsciente familiar de una madre muerta. Poner de manifiesto también los diferentes papeles familiares y las reglas que las subyacen, para comprender las modalidades transaccionales en juego en la familia. Apuntar también el modo en que se pudo transmitir un guión de vida en el seno de la familia, o quién cría a los niños, de quién o sigue con el oficio, la profesión, la huida, la enfermedad. Aplicable sobre todo en psicoterapia, el genosociograma puede estar también utilizado en la formación de profesionales de la salud y de la relación de ayuda. El genosociograma debe ser finalmente tratado como un instrumento institucional y usado, por ejemplo, en la industria y los hospitales, incluso en las escuelas. A partir de la comprensión de las modalidades interaccionales entre el sujeto y su grupo de origen, se podrán sacar informaciones valiosas en cuanto al comportamiento del sujeto en el grupo institucional, sitio y papel en el grupo, demandas, reacciones a la problemática de los demás, interacción con el subgrupo profesional, cuidador, significado del comportamiento verbal y no verbal, etc. El genosociograma es finalmente un instrumento de conocimiento de sí, de su familia, de las repeticiones familiares invisibles.